¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espiritualidad y Sobriedad Show, el primer podcast que busca ayudarte a conseguir una vida útil y feliz, mostrándote que cualquier adicción u obsesión que tengas puede ser superada. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Espiritualidad y Sobriedad Show, podcast de su preferencia, porque lo sé, porque así nos lo han estado haciendo ustedes saber a través de los diferentes medios que tenemos en las redes sociales y también a través del correo electrónico. Por eso sé que es el programa de su preferencia. Les tengo un programazo el día de hoy, les doy la bienvenida. Hoy hicimos un programa dedicado a el 84 aniversario de la fundación ya formal de la Fraternidad de Alcohólicos Anónimos. Como ustedes saben, nosotros basamos nuestra recuperación en los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos y tenemos un gran cariño por la fraternidad. A algunos nos interesó mucho leer historia, ¿no? Cómo se fundó. Creo que es bien importante para toda persona que se sienta atraída por los 12 pasos, por la filosofía de vida y de lucha contra el alcoholismo y las adicciones de Alcohólicos Anónimos. Creo que es bien importante que conozcamos la historia de cómo se fundó, de cómo Bill W. y el Dr. Bob fundaron en 1935 esta maravillosa fraternidad, de donde nació la comunidad que hoy ha crecido muchísimo, exponencialmente, y que hoy ha salvado a miles y miles de alcohólicos de morir condenados por esta enfermedad incurable. No se pierdan este episodio, escúchenos, vamos a platicarles de historia. No va a ser aburrido, no, la historia no tiene por qué tampoco ser aburrida, y menos tratándose de AA. Vamos a iniciar el programa de hoy, bienvenidos. Y amigos, pues vamos a iniciar el episodio de hoy. Vamos a hablar sobre, acuérdense que es un episodio especial sobre la fundación de la Fraternidad de Alcohólicos Anónimos. Y para ello voy a darle la bienvenida a quien hoy me acompaña y que sabe bastante también de este tema, porque es un lector asiduo de todo lo que tiene que ver con Alcohólicos Anónimos, de la literatura y autorizada y no autorizada. Y él es José Luis. ¿Qué onda, José Luis? Hola Arturo, ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches, depende de dónde nos oigan. Y como dice Arturo, hoy es un programa especial dedicado al 84 aniversario del nacimiento de Alcohólicos Anónimos como tal. Y como dijo Arturo, o sea, hay que tratar de investigar cómo se fundó, de ver la historia de Alcohólicos Anónimos, para que ojalá la mayoría ya nos empezamos a sentir más parte de todo esto, porque a mí alguien por ahí me dijo que quien no conoce su historia está condenado a repetir sus errores. Entonces también nos va a servir para sentir un poquito más de arraigo y ver todo el trabajo que se tuvo que pasar para iniciar esto. Y ahorita Arturo nos va a dar algunas cuantas citas de algunos libros que están autorizados por AA, para que ojalá a nuestros escuchas les nazca el interés todavía más profundo de saber qué es Alcohólicos Anónimos, qué fueron todos los viacrucis que se tuvieron que pasar para llegar hasta donde estamos hoy. Y pues adelante, Arturo, el micrófono sigue siendo tuyo. Gracias, José Luis. Bueno, pues vamos a empezarle. Acuérdense, querido auditorio, que los programas los hacemos así de bote pronto, y no crean que los preparamos, leemos, refrescamos la memoria. Sin embargo, no tenemos un script ni un guión, no leemos todo lo que vamos hablando, es totalmente espontáneo. Entonces, pues ahí nos van a perdonar si se nos van algunos detalles o no somos tan correctos en cuanto a la hilación de las ideas o la continuidad de nuestro discurso. Sin embargo, pues vamos a tratar de darle coherencia y una lógica cronológica, ¿no? De cómo fueron dándose los eventos y enriqueciéndolo con otras versiones de libros, como decía José Luis, como decías, autorizados por Alcohólicos Anónimos. Entonces,
Hoy yo quisiera empezar, José Luis, a ver qué opinas tú, leyendo dentro del capítulo 11 de nuestro texto básico de AA de Alcohólicos Anónimos, tercera edición, en su traducción al español, encuentro o puedes encontrar en la página 153, inicia con un relato, pues hasta eso breve, no abarca más de 3 páginas, de cómo en general se suscitaron esta serie de eventos curiosos, por no decirle milagrosos, en los cuales ellos dos se reúnen, estas 2 personas se reúnen, Bill W. y el Dr. Bob, no obstante ser individuos que vivían separados o en ciudades distantes, no estaban nada cerca, no obstante ser más o menos de unos 10 años de edad de diferencia, y que tenían profesiones y ocupaciones totalmente distintas, ¿no? O sea, uno era médico y el otro, como ya hemos analizado en su historia, en la historia de Bill, pues era una persona que tenía estudios de leyes, algo estuvo trabajando en seguros y mayormente se dedicaba a las cuestiones de bolsa. Era un intermediario bursátil, un agente de bolsa también llamado. Entonces, ¿cómo es que el destino los une para la formación de lo que hoy es nuestra fraternidad? Es algo muy curioso y ustedes lo van a ver, está rodeado de elementos pues muy enigmáticos, unas cuestiones que así como que dices, órale, ¿cómo fue que fueron pasando estas cosas? Así es, Arturo. Mira, miren, escuchas. El relato que ahorita vamos a comentar es muy breve, es la versión de Bill W. Y aquí más o menos preciso algunas cositas. Bill W. hace un viaje, todo el mundo ya lo sabe, a Akron, Ohio, pero él apenas tenía 6 meses de sobriedad. O sea, él no tenía mucho tiempo, no estaba firme su recuperación, no estaba tan arraigado. Y de hecho él se había mantenido sobrio tratando de ayudar a otros a que dejaran de beber, pero no lo había conseguido. Previo a esto, los invito yo a que puedan leer páginas 197, 199 del Lenguaje del Corazón. Y Bill tiene una cita previa con el Dr. Silver, donde le va y le pregunta básicamente qué estaba haciendo mal, porque todos sus candidatos volvían a consumir, excepto él. Entonces el doctor Silver le dice básicamente que estaba haciendo mal las cosas, porque primero les hablaba del despertar espiritual y después les hablaba de la enfermedad. Entonces el doctor Silver le dice casi textualmente, dice, mira Bill, primero háblales de las duras realidades médicas, hazlo despiadadamente y sin rodeos. Exacto. Porque puede que solamente así su mente se abra para aceptar los principios que realmente les van a salvar la vida. Entonces Bill se queda con esta idea, la reflexiona y viene un viaje de negocios a Akron, Ohio, donde Arturo lo va a ir comentando y poniendo citas textuales de cómo Bill todavía con su sobriedad de poco tiempo todavía tenía la mentalidad de muchos de nosotros cuando llegamos a Alcohólicos Anónimos, que es recuperar el poder económico, recuperar los bienes materiales, y con esas ideas se va y hace el viaje, pero cuando tiene la entrevista con el Dr. Bob, pone en práctica las indicaciones del Dr. Silver, y entonces es cuando se enciende la mecha que realmente dio vida a Alcohólicos Anónimos. Entonces ahorita Arturo nos va a hacer el favor de empezar con nuestras lecturas y vamos a ir comentando sobre el camino, y les reitero lo que acaba de decir Arturo en el inicio del episodio. Nosotros lo hacemos de una manera espontánea, tratamos de no tener guión, de hecho no lo tenemos, por la situación de que esto sea espontáneo, o sea, no sea tan estructurado, y que la gente entienda que esto es algo que tratamos de hacer con el ánimo de no ser dar la imagen de eruditos estudiosos en esto, que no lo somos, sino cuánto bien nos ha llevado esto a nuestras vidas y a la gente que nos rodea. Sí, claro, porque es importantísimo saber
la historia de lo que ha traído tanto bienestar a tantas personas. De verdad es que ustedes lo han podido escuchar en algunos de los episodios de Espiritualidad y Sobriedad Show, testimonios de compañeros que estaban en situaciones deplorables, muy tristes, a punto ya de incluso pues de terminar hospitalizados, o que fueron incluso internados en psiquiátricos, o que perdieron muchas cosas, y la manera en que se han recuperado. AA está llena de historias de este tipo de milagros, y qué más pues merecido, ¿verdad? Podríamos decir, yo así lo siento, que meternos un poquito a la historia de lo que ha traído tanto bien, para entender realmente de dónde nace y sentirnos pues hasta cierto punto orgullosos, o muy orgullosos de pertenecer a esto, porque como sabemos, esto no está diseñado para dejar de beber. Esto es un programa de vida. Entonces, yo sin más preámbulo voy a empezar, José Luis, a leer en la página 153 del libro ya comentado de AA, Alcohólicos Anónimos. El capítulo es el 11, se llama Una visión para ti. Y aquí, en el último párrafo de la 153, es donde inició. Y dice: hace años, en 1935, uno de nuestros miembros hizo un viaje a cierta ciudad del oeste. Desde el punto de vista de los negocios, el viaje le fue mal. Si hubiera tenido éxito en su empresa, se habría podido levantar económicamente, lo cual entonces parecía de vital importancia. Pero la operación terminó en un litigio y fracasó completamente. En lo sucedido hubo mucho de mala voluntad y de controversia. Aquí termino la cita. ¿Qué nos puedes decir tú, José Luis, al respecto? Aquí es donde... Obvio, esto inicia desde la historia de Bill, ¿verdad? Esto se van dando una serie de sucesos que se van encadenando hasta que llegan a un resultado que es la fundación de AA. Pero hoy que se aproxima estamos celebrando el 84 aniversario de la fundación, vamos a hablar a partir de aquí. ¿A qué se refiere este viaje? ¿Quién es el personaje que se hace mención aquí, José Luis? El personaje que se hace mención pues es ni más ni menos que Bill W. Entonces, Bill W. aquí tenía escasos 6 meses de sobriedad, situación económica como la mayoría de los alcohólicos, mal, ya había perdido toda la confianza de sus socios de antes. En su historia está plasmado que ya estaba fabricando su ginebra casera, ya de vez en cuando ganaba un dinerito, pero con ese dinero pues, le pagaba al vinatero, le pagaba al del bar. Entonces casi todas sus ganancias iban para la cuestión de pagar deudas de alcohol. Y como mucha gente ya conocía su historia de bebedor, pues ya era un allegado indeseable para mucha gente en las empresas. Y con el poco tiempo que tenía, pues no creían todavía en él, pero por ahí surgió la oportunidad de hacer un viaje para rescatar o tratar de salvar una empresa que estaba en una situación económica mal, y sabían de las capacidades de Bill. Entonces le llaman dándole un voto de confianza y lo mandan como representante de la empresa a Akron, Ohio, junto con otras personas. Y él, en el afán de recuperar los viejos tiempos de bonanza, de esas situaciones holgadas de gastos de dinero, de acostumbrado a buenas casas, buenos lugares, a viajar mucho, pues se va, ¿no? Como la mayoría de nosotros, con la ilusión de recuperar eso y dejar todo esto, ¿no? O sea, lo primordial era recuperar la cuestión económica. Sumen ustedes la cuestión de que su esposa era la que ahora trabajaba, mantenía la casa, exacto, sufragaba todos los gastos, y pues yo creo que está por demás los alcohólicos que me entienden que pues cuando la mujer es la que tiene el poder ahora, pues uno se tiene que someter. Sí. Entonces ahora uno tiene que decir, pues hay que recuperarlo, y aparte, ¿no? También pues restituir en algo todo lo que se pueda, y casi siempre pensamos que esto es por la vía material. Entonces Bill no fue la excepción y hace ese viaje. Sí, hace el viaje. Es importantísimo lo que señalas, porque son como que los motivos que él lleva
bien claritos antes de embarcarse para Akron, ¿no? Y esto lo resume un párrafo muy clarito que me voy a permitir leer del libro que se llama Transmítelo, que es la historia de Bill Wilson y de cómo llegó al mundo el mensaje de Alcohólicos Anónimos. Es un libro autorizado por la Conferencia de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos y que ustedes tienen a su alcance por internet o en cualquier oficina de Alcohólicos Anónimos. Es más, muchas veces el encargado de literatura de los grupos tiene libros y casi siempre cuentan con este. Es uno de los textos que de cajón deberíamos de conocer y existen en los grupos. Dice en su página 128, nada más para redondear, esta es una biografía del propio Bill, que dice, nada más para redondear esto que pasaba por su cabeza antes de viajar para Akron. En el primer párrafo de la 128 dice: en cuanto a Bill, tenía un objetivo que lo consumía: reconstruir su carrera destrozada. En Wall Street, el éxito en la pelea de procuración podía restaurar la confianza en él. La sobriedad y el éxito podían significar una nueva vida y cómoda para los Wilson. Y Lois podría dejar para siempre la tienda de departamentos. Al llegar a esta oportunidad debe haberle parecido mandada del cielo. Cierro la cita. Entonces, como decías, José Luis, él iba con toda la esperanza de retomar el control económico de su vida, de levantarse financieramente, económicamente, para sacar de trabajar a su esposa, que hasta el momento la había hecho pues de sostén, de pilar de la economía del hogar, y recuperar también la confianza en sí mismo, ¿no? Eso es lo que lo lleva hacia Akron. Sí, o sea, la escasez económica es un común denominador en el grueso de la población, que llegamos a Alcohólicos Anónimos. La economía está muy maltrecha y casi todos los miembros de la familia piensan que después de dejar de beber, la recuperación del bienestar material es lo más importante de todo, porque hay deudas, hay pagos por hacer, hay muchas cosas que hay que zanjar, y como no se tienen los elementos todavía internos para encararlos y irlos superando, pues nos vamos por la fantasía de que proveyendo lo material, que no es malo, se van a restañar todos los daños que se causaron. E insisto, no es malo pensar así. El problema, y casi cito textualmente algún párrafo de nuestro libro 1212, donde dice que pocas personas como los alcohólicos han sufrido tanto por la búsqueda del bienestar material, porque luego no estamos preparados. Pero al margen de todo esto, si ustedes, amigos, empiezan a ver el pensamiento de Bill, pues es bueno. O sea, me ha ido tan mal económicamente, mis demás compañeros de negocios siguen bien, están levantándose, están haciendo más dinero que antes, yo también merezco esa oportunidad. E insisto, sus compañeros de negocios, sus amigos de negocios, todavía no entran los adictos ahí, pero la idea predominante en Bill en este momento de su vida, en este momento de su sobriedad, era restablecerse económicamente, porque también pensaba que ahí estaba mucho de su amor propio que se iba a restaurar, su autoestima, la confianza en sí mismo, porque ya lo había probado antes. Y déjenme hacerles una nota al margen en cuanto a tradiciones. En algunas de las tradiciones, después lo vamos a tocar, Bill tiene una segunda oportunidad de hacer dinero, pero ahora son sus compañeros de Alcohólicos Anónimos los que le dicen: espérate tantito, mijo, todavía no va por ahí la bronca, ¿no? Bill tuvo muchos obstáculos que aparentemente eran barreras que le ponía a alguien o algo para que no creciera económicamente, pero esa inteligencia creadora, ese algo, al final tenía un plan mejor para él y para muchos de nosotros. Y claro, y aquí encaja perfecto lo que voy a decir, porque aquí ya empieza a cambiar la cosa. Estamos entonces en que él se embarca en el tren hacia Akron, Ohio. Recuerden que él vivía en Nueva York, va con todas estas ilusiones, y la compañía que trataba de rescatar
era la National Rubber Machinery y estaba dividida en dos bandos, los accionistas de la empresa. Entonces, como decía José Luis, concediéndole un voto de confianza y basándose en sus antiguas capacidades de liderazgo, lo envían a él a recuperar la empresa y a quedarse incluso como director general de la misma o líder de la misma. Entonces él va con toda esta emoción, pero resulta que ¿qué pasó? Bueno, no le fue bien, como lo que leíamos en el capítulo de Una visión para ti, en la página 153, si recuerdan, dice que la operación terminó en un litigio y fracasó completamente. Y aquí voy a complementarlo, con lo que dice este mismo libro de Transmítelo en la página 129. ¿Cómo es que la operación no salió bien? El otro bando, el bando contrario al que representaba Bill, hizo por ahí de última hora una jugada y consiguió más accionistas que votaron en favor de ellos, logrando así tener el control y desplazando al equipo de Bill y a él mismo fuera de la empresa. Entonces, él, imagínense ustedes las emociones que traía y cómo vive esta parte del fracaso. Y se los estamos diciendo porque juega un papel muy importante en su reacción y en lo que va a vivir horas más adelante. Voy a leer, José Luis, dice en la 129: prometiendo pelear en los juzgados, los asociados de Bill regresaron a Nueva York, dejándolo solo en Akron con el fin de hacer un último intento para salvar la empresa. Tenía poco dinero, pero le prometieron apoyar sus esfuerzos. Salieron un viernes y Bill se vio frente a un fin de semana solitario, en una ciudad extraña, donde acababa de experimentar un desengaño colosal. Tenía tiempo en sus manos y amargura en su corazón. Repentinamente el destino se había vuelto contra él. Empezaron a surgir la lástima de sí mismo y el resentimiento. Estaba solo. Ni siquiera tenía a sus colegas como compañía de fin de semana. A mediodía del sábado se encontraba paseando de un lado a otro del vestíbulo del Hotel Mayflower, en una agitación extrema, preguntándose cómo pasaría el fin de semana. En el bolsillo tenía alrededor de $10. Ahora empezó la crisis personal que iba a poner en movimiento una serie de eventos que cambiaron la vida de Bill. A un lado del vestíbulo había un bar, y Bill se sintió atraído por él. ¿Debía tomarse 1 o 2 ginger ale y quizá conseguir una amistad? ¿Qué daño podía haber en eso? Para casi cualquier otro individuo, ninguno, pero para Bill Wilson, el alcohólico, la idea estaba cargada de peligro. Era un engaño igual al que lo había conducido a beber el día del armisticio. Por primera vez en meses, Bill tuvo la sensación de estar en dificultades, que lo llenó de pánico. Termino la cita. Pues miren, vamos, así como duelo de Pedro Infante y Jorge Negrete, vamos a contestarle al Arturo con el libro grande. En la página 154, continuando con la lectura que iniciamos, dice Bill: amargamente desilusionado, un día se encontró en un lugar extraño, desacreditado y casi sin un centavo. Todavía débil físicamente y sobrio solo unos meses, se dio cuenta de que su situación era difícil. Sentía mucha necesidad de hablar con alguien, ¿pero con quién? Una tarde triste paseaba por el salón de entrada de su hotel, preguntándose cómo iba a pagar su cuenta. En un rincón del lugar había una vitrina con un directorio de las iglesias locales. Al fondo del salón, una puerta daba a un atractivo bar. Podía ver a la gente alegre allí adentro. Allí encontraría compañía y liberación. Pero a menos que se tomara unas copas, no tendría valor para trabar amistad con nadie y pasaría un fin de semana muy solo.
Por supuesto que no podría beber, pero ¿por qué no sentarse en la mesa con un refresco? Después de todo, ¿no había estado sobrio 6 meses? Tal vez pudiera con, digamos, 3 copas, ni una más. El temor se apoderó de él, su posición era débil. Otra vez esa vieja e insidiosa locura, esa primera copa. Se dirigió temblando a donde estaba el directorio de las iglesias. La música y la alegre charla le llegaban desde el bar. Pensó en sus responsabilidades, su familia y aquellos hombres que morirían porque no sabían cómo ponerse bien. Sí, aquellos otros alcohólicos. Esto último que acabo de leer es el inicio de lo que Arturo leyó a su vez, de donde se van a empezar a desencadenar una serie de eventos que iban a transformar la vida de Bill y la de miles de hombres y mujeres, como muchos que me están escuchando, y sus familias, y como Arturo y como yo. Ese primer cambio que tuvo Bill fue en su manera de pensar. Primero de pensar, fíjense cómo estuvo el cambio. Estaba amargado, triste, desilusionado, todo lo que leyó Arturo, y la tarde además pues hacía juego, era una tarde triste. Entonces imagínense un alcohólico en sábado, sin dinero y sin amigos, pues lo primero que piensa es en echarse unos tragos para alivianarse. Pero Bill ya sabía que él no podía beber porque se iba a desatar otra vez el infierno que ya conocía re bien. Sí. Entonces le entra pánico. E imaginen la escena, un alcohólico triste, oye el ruido de la música, oye el tintineo de los vasos, pues el cerebro se aloca, la obsesión se regresa y dice, pues vamos a echarnos una porque estoy muy triste. Y al mismo tiempo la otra parte de él luchando, porque si bebía se iba a morir, pero empieza a surgir otra idea. ¿Qué iba a ser de los demás alcohólicos que no sabían que existía una solución para su alcoholismo? Esa idea es la que nos tiene a muchos hoy aquí. Es lo que hemos comentado mucho Arturo y yo en algunos podcasts y sobre todo cuando estamos en junta, que el primer cambio que tiene que surgir en un adicto es de ideas y él quiere cambiar acciones cuando no hay la fuerza. Entonces aquí Bill, esa idea de que qué iba a ser de los otros alcohólicos que no conocían la verdad, pues hizo que encaminara sus pasos en vez del bar al directorio telefónico. Y ahí ya muchos lo saben lo que viene, ¿no? Pero hay mucha gente que todavía no sabe cómo estuvo el proceso. Así es que ahorita Arturito le va a dar otra leída. Sí, vamos a seguir leyéndole porque es importantísimo resaltar lo que dices. Imagínense las emociones que traía después de tener la ilusión de levantar su situación económica. Y luego sentirse derrotado, sentirse frustrado, lejos de su casa, en fin de semana, y escuchar el tintineo de las copas y de las botellas al fondo del bar con la música y ese ambiente de camaradería y el ambiente agradable a lo lejos. Pues imagínense la tentación, pero como lo dices, a mí me parece, José Luis, que el tema que lo salva es cuando precisamente empieza a pensar en lo último que leíste, los alcohólicos que morirían porque no sabrían cómo ponerse bien. Uh-huh. Y esto, desde ahí tomó arraigo esta idea de que cuando todo lo demás falla, pensar en ayudar a otro alcohólico es lo que nos salva, ¿no? Y fíjense cómo de aquí se va ya formando un concepto sumamente importante en los 12 pasos y en la historia de AA, y en el propósito de Alcohólicos Anónimos, que es ayudar a los demás, ¿no? Sí, miren, si ustedes ven el nombre del capítulo, se llama Una visión para ti. Es una visión para ti que nos estás leyendo, una visión para ti que quieres entrar a Alcohólicos Anónimos. Desde mi muy personal óptica, esto es una opinión muy personal de las pocas que doy, la primera palabra de este párrafo dice pensó, o sea, no accionó, primero pensó. ¿Y en qué pensó Bill? En sus responsabilidades. Y fíjense el orden, primero pensó en su familia, y su familia en ese momento era exclusivamente su esposa,
porque Bill no tuvo hijos. Ya en otras partes de nuestra literatura habla del por qué ella no pudo tener hijos. Y luego pensó, dice, y aquellos hombres que morirían porque no sabrían cómo ponerse bien. Y ya les dio nombre, sí, aquellos otros alcohólicos. Después dice Bill, sin duda había muchos de ellos en esa población. O sea, ya empezó a tomar forma esto. En una ciudad pequeña habría muchos alcohólicos que todavía no sabían cómo ponerse bien, entre comillas, como Bill. Bill todavía andaba muy endeble, pero ya tenía bastantes cosas y argumentos para poder abordar a otro. Después empezó la acción. Dice Bill que él telefonearía, o sea, iba a hablar por teléfono, eso ya es acción, a algún clérigo. O sea, él no sabía cómo contactar a otros alcohólicos, pero sabía dónde buscar. Entonces, en un directorio pensó en echarles telefonazos a los sacerdotes, a los clérigos, y obviamente tenía que echar recursos de su poco dinero que tenía. Entonces ahí ya también va un poco a la cuestión material, en qué nos puede servir. Y después dice, le volvió la cordura. Y en vez de renegar, como muchos de nosotros, dice Bill, que le dio gracias a Dios. Sí. Y todavía dice, después de escoger al azar una iglesia, lo que muchos nos dan llamar en los grupos el dedo de Dios, dice, después de escoger al azar una iglesia, entró en la cabina y descolgó el teléfono. Y a partir de ahí empieza toda la cadena de eventos que van a desembocar en la Fundación de Alcohólicos Anónimos. Me gustaría que, ya que estás leyendo Una visión para ti, José Luis, continúes con la lectura hasta más o menos donde yo te diga para complementarlo con el transmítelo. Con gusto. Dice, su llamada al clérigo lo llevó finalmente a cierto residente de la población, el cual, aunque había sido un hombre capaz y respetado, estaba entonces acercándose al punto más bajo de la desesperación alcohólica. Ok, entonces nos dice, como tú lo explicabas en tu intervención anterior, que toma acción, telefonea, y ahí es donde le vuelve la cordura, y escoge al azar una iglesia, ¿no? Uh-huh. Pero yo te voy a decir lo que pasó acá, lo que dice que pasó en este libro, porque tampoco fue así de fácil. Fíjate nomás la coincidencia. Dice en la página 129 del libro Transmítelo, en el último párrafo: el directorio era una lista de las principales iglesias de Akron y sus ministros. Un directorio característico de esa clase puede haber tenido de 30 a 50 nombres. Bill los miró y completamente al azar escogió el del reverendo Walter F. Tonks. No tenía razón consciente para elegirlo. Quizá haya sido porque su expresión favorita en Vermont era taking a tongue, que significa dar un paseo. O quizá escogió a Tonks debido a que era un ministro episcopal como Sam Shoemaker. Lois pensó que fue debido a que Bill le gustaban los nombres curiosos. Cualquiera que haya sido la razón, sin proponérselo, escogió al hombre más poderoso del grupo, Oxford, entre todos los clérigos de Akron. Con esta elección, Bill logró lo que le gustaba llamar una chuza. Le pidió ayuda para que lo pusiera en contacto con un borracho con el cual hablar. Y Tonks nunca vaciló o se detuvo cuando oyó la extraña petición de Bill. Nunca se preguntó si era prudente darle a un extraño los nombres de 10 personas que podían ayudar directamente a un borracho. Bill llamó a todos, sin obtener el nombre de un solo borracho. Pero un hombre, Norman Shepard, conocía a una mujer llamada Henrietta Seiberling e incluso sabía de los intentos que ella había hecho para ayudar a cierto amigo. Tengo que ir a Nueva York esta noche, pero llame a Henrietta Seiberling, le dijo Shepard. Termino la cita. Entonces fíjate, escoge al azar de entre 20 y 30 nombres de clérigos, ¿verdad? Sale este. Y de esos, él le contesta y le dice, claro que sí, le voy a dar 10 nombres de probables candidatos. Y le da 10. De esos 9 no contestaron.
Solamente contestó Shepard. Y Shepard le dijo, yo ahorita no puedo, me voy para Nueva York, pero te dejo el teléfono de Henrietta Seiberling, llámale. Y ahí viene después otra parte de la historia. Exacto, miren, Bill tenía una costumbre, él siempre tuvo una cualidad de darle su lugar a la gente que se lo merecía. Este libro que está leyendo Arturo, el Transmítelo, es de nuestra literatura, de los pocos que Bill no escribió. Es una recopilación de anécdotas de gente que conoció a Bill personalmente en sus borracheras, en su sobriedad, en la formación de Alcohólicos Anónimos. El nombre del autor no está muy claro de este libro, pero no es Bill W. el que lo hace, es un biógrafo, creo que es una mujer, me parece, si luego por ahí nos pueden corregir, que se dedicó a investigar la vida de Bill. El nombre de Transmítelo es de una cita de alguna persona que se acercó a Bill y le quiso pues dar todo su agradecimiento y se quería deshacer en halagos, y le dice, ¿cómo le hago para agradecerte? Y Bill le responde con una sola palabra, transmítelo. Y ese le dio nombre a este libro. Esa es una cuestión anecdótica y curiosa, ¿no? Entonces, esto que está leyendo Arturo son citas casi textuales de gente que vio ese proceso y que nos da pie a que ojalá contemplemos la sencillez de Bill. Él no hace referencia en el libro de Alcohólicos Anónimos a todo el trabajo que vino detrás. Él siempre hace que parezcan cosas así al azar y a veces como que no le da tanto crédito a su trabajo. Entonces tenemos que recurrir a otras fuentes para que veamos todo el trabajo que tuvo que hacer detrás de todos los eventos que están para que culminaran en el encuentro con el Dr. Bob. O sea, no fue así tan sencillo como dice Arturo Chin, me paro algo por teléfono y el primero, no, hubo negativas, hubo evasiones, yo me imagino que hasta insultos de gente que dijo, pues qué le importa, ¿no? Pero sobre todo imagínense, casi si alguien quería hablar con un borracho era para cobrarle o para refrescarle de su progenitora, y que se encontrara otro queriendo hablar con un borracho nada más porque sí, pues era un caso raro, ¿no? Y ahora imagínense, vas y el que te dice, sí puedo hablar contigo, pero aguántame porque me voy a Nueva York, y Bill muriéndose, y entra y le dice, pero háblale a una persona. Esa persona, esa Henrietta, no era alcohólica, era una persona allegada a una familia muy pudiente, que muchos estudiosos de esto ya saben qué familia hablo, y ella tenía una casa dentro de una mansión muy grande en la entrada. Ella le encantaba, era una persona muy altruista, muy generosa, que le gustaba mucho ayudar a sus amigos. Entonces ella va a ser el primer eslabón entre Bill W. y el Dr. Bob. Sí, y fíjate que está, como yo decía al principio del episodio, está lleno de coincidencias maravillosas esta historia. Ya lo señalamos anteriormente, cómo es que del directorio, etcétera. Pero ahora te lo voy a complementar, José Luis, con otro libro, con lo que dice el libro que se titula El Dr. Bob y los buenos veteranos. También es lectura autorizada por Alcohólicos Anónimos, raza. También léanlo, está bien interesante. Este es más como del lado de Bob, el Transmítelo es más como del lado de Bill W. y este es más como del Dr. Bob y cómo va viendo él la fundación y el crecimiento de AA. Entonces, les voy a leer qué pasa, sí, desde el punto de vista de Bob y qué pasa con esta Henrietta y cómo es que se genera el contacto ya entre ellos dos. Dice en la página 68 del libro El Dr. Bob y los buenos veteranos: tal como Bill lo describió, primero llamó a 9 de las personas en la lista de 10 y el de Henrietta era el último. Bill recordó haber conocido una vez a un señor Seiberling, anterior presidente de la Goodyear Tire and Rubber Company, suponiendo que esta era su esposa, y no podía hacerse el ánimo de llamarla con una súplica así. Pero, recordó Bill,
algo me decía continuamente, mejor llámala. Ya que ella había tenido la oportunidad de enfrentar y trascender otras calamidades, ciertamente que me entendió, dijo Billy. Ella se iba a convertir en un eslabón vital para que sucedieran aquellos fantásticos acontecimientos que estaban a punto de conjuntarse para el nacimiento y desarrollo de nuestra sociedad de AA. De todas las personas cuyo nombre me había dado el servicial párroco, ella fue la única que se tomó el interés suficiente. Quisiera hacerle patente aquí nuestra gratitud perpetua, concluyó Bill. Ella después, termino la cita, José Luis, ella después es un personaje que juega un papel importantísimo en AA y que a lo mejor no se le ha dado el reconocimiento que mereciera, pero no es este el programa, a lo mejor tal vez haremos en el futuro un programa dedicado a ella y a toda la ayuda que dio, pero en este caso, y lo que estamos hablando, ella, me regreso un poquito, él no quería llamarle a ella cuando vio el apellido Sieberling, porque de alguna forma él había tenido contacto con el que pensó que podía ser su esposo y le dio pena, ¿sí? Digo, ¿cómo le voy a hablar a la esposa del presidente y fundador de la compañía Goodyear para preguntarle por un borracho que quiera hablar conmigo, ¿no? Y sobre todo presentarme como un borracho de Nueva York que está en la ciudad pasando problemas? Entonces, y me encanta la parte que dice que había una idea constante en él que le decía, mejor llámala. Esto es muy importante porque ahorita lo que Arturo también nos hace favor de ver es que ojalá también nos demos cuenta cómo el nacimiento de AA, mucho de lo que estuvo atrás antes del encuentro con Bob, es gracias a personas no alcohólicas. Entonces, Arturo nos ha hecho favor de dar nombres y algunos serán muy conocidos. Sam Shoemaker, que era de los grupos Oxford. Los grupos Oxford es uno de los pilares del programa de Alcohólicos Anónimos de los 12 Pasos. Por ahí los invito a que vean un artículo en el lenguaje del corazón que se llama El origen de los 12 Pasos. Y no es el que piensan que Bill se puso en una libretita de papel amarillo, no. Ahí escribió el encabezado de los 12 Pasos en media hora. No, el origen de toda la estructura de los 12 Pasos, un pilar de ellos fue los grupos Oxford. Eso Bill lo narra en la cuestión de uno de los primeros capítulos del texto básico, cuando habla de Ronan Hassel y etc., que ya lo hemos platicado un poquito. Ahora bien, complementando lo que decía Arturo en el libro de texto, voy a volver a releer, dice, la 154, dice, su llamada al clérigo lo llevó finalmente a cierto residente de la población, el cual había sido un hombre capaz y respetado. Estamos hablando del Dr. Bob. Estaba entonces acercándose al punto más bajo de la desesperación alcohólica. Y aquí Bill nos describe con su particular estilo cómo es un adicto ya en pleno debacle. La situación era la de siempre. 2 puntos. Número 1, el hogar en peligro. Número 2, la esposa enferma. Número 3, los hijos desorientados. Número 4, las cuentas sin pagar. Y número 5, la reputación por los suelos. Tablas, ¿no? Este es un panorama tétrico, desolador, pero paradójicamente es el ideal para que un alcohólico se recupere. Uh-huh. Todo perdido, todo a punto de perderse. Y después dice él, tenía un deseo desesperado de dejar de beber. Ya tenía las ganas, pero no tenía el poder. Dice, pero no encontraba la salida después de haber ensayado casi todas las vías de escape. Dolorosamente consciente de que había algo anormal en él, el hombre no podía darse cuenta cabalmente de lo que quería decir ser alcohólico. Y al pie de la página trae una nota que dice, esto se refiere al encuentro entre Bill y el Dr. Bob. Estos 2 hombres fueron más tarde los cofundadores de Alcohólicos Anónimos. El texto del libro comienza con la historia de Bill y la sección de experiencias empieza con la del Dr. Bob. Entonces aquí se empiezan a ver cómo estamos tratando, principalmente Arturo, de ligar toda nuestra literatura con el nacimiento de Alcohólicos Anónimos. Se dan cuenta que esto es un trabajo intensivo
de mucha gente, pero que a mí le tocó ser el arquitecto de todo esto. Y por ahí les voy a dejar algo, una recomendación extra de todo lo que es la literatura. No recuerdo, pero ustedes que saben mucho de Google, hay un artículo en el Selecciones que se llama Bill W., el arquitecto social más grande del siglo XX. Es un articulito de 3-4 páginas, donde de una manera muy sencilla, al estilo de esta revista, le dan su crédito a Bill W. Pero nosotros tenemos, eso es la visión de muy afuera de Bill W. Pues la visión que nosotros tenemos, los que amamos Alcohólicos Anónimos, nos apasiona, y yo no anoto al margen. O sea, pocas personas me he encontrado yo en mi camino en AA que tengan el entusiasmo al tiempo que lleva, como Arturo, de estar investigando, y eso se contagia. Ojalá les pueda seguir sirviendo esto. Sí, ¿y qué te parece, mi José Luis, si le paramos aquí, donde engarza ahora la historia de Bob, ¿no? Del Dr. Bob? Porque de esa también quisiera leerles algunos pasajes de otro capítulo del libro de AA y del Dr. Bob y los buenos veteranos, donde muy brevemente se describe el estado de desesperación del doctor, que ya, a pesar de ser muy buen médico y tener muchos conocimientos y una gran fe, porque asistía ya asiduamente a los grupos Oxford, no podía parar de beber. Entonces, vamos a dejar esto para otro capítulo y redondearlo con ya el primer encuentro entre ellos dos. Y bueno, amigos, esto fue todo por el episodio de hoy. Dividimos la historia del nacimiento de Alcohólicos Anónimos en 2 episodios. El primero, como ya se dieron cuenta, llega hasta un poquitito antes en que los 2 cofundadores se conocieran, se vieran las caras por primera vez. Y en el siguiente episodio vamos a concluir la historia. Historia interesantísima que se puede leer desde varios libros, con varios puntos de vista, y que a mí y a José Luis nos fascina y nos encanta. Bueno, pues me voy a despedir, no sin antes pedirles por favor su amable atención y cooperación para que nosotros sintamos que nos están siguiendo, que les están gustando los programas. Estamos grabando 2-3 veces por semana para tener material que a ustedes les interese y les guste, y sobre todo los informe. Entonces yo les pido por favor que cualquier duda me la hagan llegar, duda, comentario, sugerencia, retroalimentación, etcétera, que me la hagan llegar por favor al correo espiritualidadisobriedad@gmail.com, y que me pongan comentarios en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube, que son las redes sociales en donde ya nos pueden encontrar como Espiritualidad y Sobriedad. Y que nos escuchen, por favor, síganos haciendo el amable favor de escucharnos en Instagram, no te digo, bien confundido, en iTunes, en Spreaker y en Spotify. Son las 3 plataformas en donde nos pueden oír, y sobre todo les pido, ese es un favor especial, sigan nuestro canal de YouTube. Todo esto para que nos sintamos apoyados y podamos mejorar en muchas cosas. Me han comentado mucho, me han dicho en persona y por mensajes que a veces la calidad de los audios no es buena. Les ofrezco disculpas, la verdad es que tratamos de hacerlo mejor con los recursos que tenemos, pero a veces pues estamos limitados, no somos profesionales de la radio ni de la grabación, pero pues lo sustituimos con muchas ganas y con mucho cariño que hacemos los programas. Entonces apóyenos, eventualmente iremos mejorando en muchas cosas, pero sobre todo si vemos que les está gustando y que les está sirviendo. Que Dios los bendiga. No me queda más que decirles por hoy, más que esperen el próximo episodio y que mucho ánimo. Recuerda darle manita arriba y compartirlo, alguien podría necesitar. Por favor, no dejes de suscribirte a nuestro canal. Si te has quedado con ganas de más, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Chao, amigos!